responsable de la operación de Softex, compañía de consultoría con una amplia experiencia en el análisis de factibilidad de desarrollos inmobiliarios. Es profesor de Mercadotecnia Inmobiliaria en el ITAM, en la Universidad de Anáhuac y en la Universidad Iberoamericana, miembro directivo de Tierra y Armonía. Les informamos que unos minutos antes de finalizar la conferencia, las alumnas anfitrionas pasarán a recoger sus preguntas para el ingeniero Toul. Bienvenido, ingeniero. Gracias. Bueno, sí. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Sí? Ah, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación a los organizadores del evento. Para mí es un gran honor estar aquí frente a ustedes. Y pues en realidad lo que vengo es a que me ayuden a cambiar el mundo. Ahorita estamos ante una de las mayores oportunidades de cambio en nuestro país. Y la verdad es que ustedes son los que lo van a implementar. Muchas de las cosas que les voy a decir hoy no salen en los periódicos porque no venden periódicos, pero son herramientas que utilizamos para tomar decisiones. Y una cosa, ahorita me preguntaba una de sus compañeras, oye, pero pues es que si quisiéramos cambiar el mundo, resulta que varios estudios bastante serios han demostrado que si tú quieres cambiar cómo funciona un grupo de personas, con que la raíz cuadrada de la población objetivo escuche tu mensaje y lo empiece a practicar, cambias esa población. En México somos 120 millones de gentes, la raíz cuadrada de 120 millones, la última vez que chequé era como 35,000, más o menos. Con 35,000 personas que estemos empujando en una dirección de cambio, este país cambia. Entonces, cuando les voy a hablar de un montón de cosas también, muchas de las cuales posiblemente ni les interesen, algunas igual y les llaman la atención, pero lo que quiero que se lleven es un mensaje de que la verdad, y lo nos dijo el profesor Sousen, es el conocimiento realmente puede transformar el mundo. Y entonces yo lo que he tratado de hacer es llevar el conocimiento a la toma de decisiones en el negocio inmobiliario y he ido aprendiendo una serie de cosas que espero que les sean de interés y utilidad, porque las cosas no necesariamente son lo que parecen, ¿no? O sea, de repente les dicen, mira, les voy a presentar a la mujer con el mejor físico del mundo. Aquí está. ¿No? Entonces, vamos a hablar de clientes y de negocios inmobiliarios. Ustedes como ingenieros civiles, lo que les va a pasar es que van a ingresar al mundo inmobiliario, ya sea por obra, por la parte de diseño, por la parte de administrativa, por la parte empresarial, porque se quieran meter a este fascinante mundo. Y la verdad es que el mundo inmobiliario cambia la faz de cómo los humanos interactuamos, cómo funcionamos como sociedad. La invención de las ciudades hace 5,000 años transformó la manera como los humanos interactuábamos. Entonces, esta evolución en la que estamos ahorita nos va a dar chance de pasar a un siguiente momento. Entonces, cuando ustedes entran a cualquier actividad, si quieres jugar fútbol, pues las reglas es cómo jugar, ¿correcto? Si ustedes leen las reglas del fútbol, en realidad, si se meten a la página de la FIFA, el fútbol no tiene reglas, tiene leyes. Las 18 leyes del fútbol. Pero bueno, son las leyes del fútbol. Si haces, y la FIFA te marca, de hecho, 7 de esas 18 leyes son el balón, el uniforme, el árbitro, las porterías, lo que sea. Y cuando llegas y te dice las 11 cosas prohibidas, hay 11 cosas prohibidas en el fútbol. Mientras no hagas esas 11 cosas, estás jugando fútbol. ¿Correcto? Los sistemas de reglas que son hechos así, con prohibiciones, son los más efectivos porque todo el mundo las sigue. Pero lo interesante de esto, yo hace muchos años platicaba con un amigo, decía, oye, sería muy padre que en el fútbol pudieras tener, como en el básquetbol o en el hockey, un número ilimitado de sustituciones. Y mis cuates muy correctamente me dijeron, mira, Gene, tienes 3 sustituciones en el fútbol. Si quieres más, pues juega hockey. Las reglas del fútbol son estas. Entonces, siempre que jugamos o que entramos a cualquier actividad, tenemos que conocer las reglas.
Estaban hablando ustedes hace un momentito de los códigos de construcción. Esas son las reglas de la construcción, ¿correcto? Puede ser que sean limitadas o puede ser que las supere la tecnología. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuáles son las reglas? Y luego viene la estrategia. La estrategia es cómo ganar. Entonces, conozco las reglas. En el fútbol digo, ok, estas son las reglas. Y luego mi pregunta que hago es, ¿cómo gano? ¿No? Y la siguiente pregunta que tengo que hacerme es, ¿qué es ganar? Entonces, si ustedes hacen un negocio inmobiliario, si ustedes construyen algún edificio, lo que sea, ¿qué es ganar? ¿Qué quiere decir ganar? Claramente, lo que nos decía el profesor hace un momentito, ganar en muchas ocasiones es que no se caiga cuando hay un temblor, ¿no? O que si hay algún contratiempo, pues se salven la mayor cantidad de vidas. Ese es un ganar bien importante. Y luego tienes el ganar empresarial, ¿no? De que pues, si hago un negocio que tenga un beneficio al final. ¿Cuál beneficio? ¿De qué tamaño? Entonces, lo que quiero yo platicarles es un poquito como el sistema de reglas, como lo estoy viendo, y las cosas que hay de oportunidades que se abren ante ustedes en los próximos 20 años. Entonces, primero, me gustaría, yo soy emprendedor, he hecho más de 25 empresas, yo empecé trabajando en Apple, yo fui director de marketing de Apple. El último gran proyecto que hice en Apple fue el lanzamiento de la Macintosh. Después me salí de Apple, puse una distribuidora de computadoras, pusimos una empresa que vendía computadoras por catálogo, que se convirtió en venta de computadoras y software por internet. Se la vendimos un .com en Miami. Después también he hecho con mis socios alrededor de 10,000 casas, un par de centros comerciales y pues varias otras cosas. Entonces, pensando como emprendedor, lo que he aprendido y seguramente cuando ya se hayan olvidado de mí, de mi presentación, me gustaría que se acuerden de estas 6 cositas muy sencillitas. Si ustedes en algún momento quieren ser emprendedores, regla 1, vendan un producto o servicio que la gente quiera comprar o necesite. Suena muy fácil, porque de repente decimos, no, pues es que esto estaría muy padre, pero no checamos cuánta gente realmente hay que quiere ese producto o servicio. Segundo, hay que vender más caro de lo que te cuesta hacerlo. Suena bastante obvio, pero se sorprenderá la enormísima cantidad de personas que nunca piensan eso cuando hacen un proyecto o un negocio. Tercero, ten un sistema de distribución. ¿Qué es un sistema de distribución? Que tu producto pueda llegar a tus clientes o que tus clientes puedan llegar a tu producto. No saben la enormísima cantidad de proyectos que yo he visto que están preciosos, pero no se puede llegar. No hay un camino de acceso, no hay una caseta de ventas. Entonces tienes un conjuntito de casas muy bonito o unos departamentos o qué sé yo, y no hay manera de llegar. Entonces, pues la distribución no funcionó. Después hay que tener una manera de cobrar. El primer negocio que yo abrí, lo abrí porque quería tener la posibilidad de emitir facturas. Porque todos mis clientes me pedían factura y yo no tenía manera de poderles cobrar. Les podía entregar un servicio, pero no les podía cobrar. Entonces tienes que tener un mecanismo de cobranza. Una cosa que nos ha limitado mucho en México, por ejemplo, para los negocios de Internet, es que por la manera como funciona el sistema fiscal mexicano y el sistema bancario, es prácticamente imposible poner una tienda en Internet. No se angustien. ¿Quieren hacer un negocio en Internet? Se van a Houston o se van a Miami, por $300 abren una empresita, abren una cuenta bancaria, ponen su tiendita en Internet en Miami y ya tienen su tienda en Internet. No se limiten, no dejen que los limite. De repente el mundo se hace más grande. O sea, tenemos acceso a todo el mundo. Después, cuida tu equipo. Muchos de mis colegas y tal son muy enfocados, muy dedicados y se les olvida que pues no llegaron solos. Y finalmente lleva el marcador. Hay que tener buenos sistemas de administración, de contabilidad, de medición. Otra vez lo que nos estaba enseñando el profesor Sosen de cómo se midió, qué pasa con el acero conforme lo vas calentando, qué pasa con tu empresa conforme vas teniendo más personas, qué pasa, cuánto te está generando cada cosa, cuánto te cuesta cada parte. Entonces lleva el marcador. Bueno, dicho eso, el otro día me invitaron a una plática de arquitectura y
llegué a la conclusión que el arquitecto es el intérprete del futuro en espacio, pero el desarrollador inmobiliario es el facilitador del futuro en funcionalidad. Es el que se imagina cómo articular el futuro en cosas que sirven. Entonces, muchos de ustedes que quieran ser desarrolladores inmobiliarios se tienen que imaginar no qué es lo que se necesitaba el año pasado, sino qué se va a necesitar en 5 años. ¿Qué es lo que sigue? No es de dónde vengo. Entonces, ¿qué futuro se ve? Entonces, me gustaría empezar con este video que me encontré, que me gustó mucho. No sé si el sonido funcione. Sí, sí funcionó. Esto es, según un investigador inglés, lo que calculan que va a pasar en los próximos 15 años. Texteo pensando, sustitución de órganos a partir de las células madre, pantallas de ultra alta definición, televisión holográfica, países dejarán de utilizar petróleo, dejarán de fumar en todas partes, a los fumadores pues lástima, a los no fumadores bueno pues más tranquilo. Muchas regiones se derretirán ciertos glaciares, los videojuegos tendrán interfaces súper vívidas, habrá ¿cómo se llama? Medidores de luz de ida y de regreso en todas partes. Son cosas que ya van a pasar, que ya están pasando, son productos que ya están entrando. La temperatura sube promedio 1 grado centígrado, hay crisis de agua en todos lados. Piensen cuando ustedes oyen crisis, la traducción de crisis a empresario es oportunidad. Tecnología para leerles la mente, aviones que puedan ir a órbita, eso quiere decir que podemos ir a Australia en vez de 16 horas en 2. Pueden trabajar remotamente, la tecnología de los chips llega a su límite. Apenas vamos en el 2022. Alemania se deshace de todas sus plantas nucleares. La Copa Mundial en Qatar. Llega ropa con nanotecnología, o sea, ropa inteligente que se puede hacer que te dé cuando tienes calor, cuando tienes frío. Te cambian los dientes a todos los que tienen muchas picaduras, así como su servidor. Como les digo, ropa inteligente, se cura la sordera. Tecnología de fusión. ¿Esto por qué es importante? Porque cuando logremos hacer esto, tenemos energía infinita. Ya la energía ya no es limitante para nosotros. Ya no necesitamos petróleo, ya no necesitamos ninguna otra cosa. Corremos el riesgo de la extinción de gorilas. Turquía se vuelve autosuficiente en energía. Se curan las migrañas. La crisis de refugiados, al derretirse ahí en Bangladesh, pues se sube el nivel del mar y pues hay que reubicar a los bangladeshistas, ¿no? Los matrimonios gay, se mueren los elefantes africanos, están al límite de la extinción, se cura la gripa, el arreglo de 1 kilómetro cuadrado para buscar extraterrestres, el almacenamiento en petabytes, que son millones de gigabytes. Mandamos al sol, ¿no? Simulaciones del cerebro.
los robots médicos. La economía china sigue jalando brutalmente. Agricultura en las ciudades. Trenes de alta velocidad. Hacen un puente entre África y Medio Oriente. La longevidad, el gran cambio social que estamos viviendo, el estrés, pues entre tanta información, pues vamos a estar más angustiados. Tratamientos para el Alzheimer. Eso a ustedes no les importa, pero a mí sí. El costo de la energía solar baja brutalmente, la energía sin alambres, la electricidad inalámbrica. Se termina la Sagrada Familia. Nada más llevan ciento y tantos de años, ¿no? Pues bueno, pues es lo que toma hacer una catedral, ¿no? Se pierde el contacto con el Voyager. Los BRICS tienen economía más grande que las 7 economías más grandes. Se secuestra carbón de las carreteras. Ya acaba de funcionar la Estación Internacional Espacial. Electrónica impresa. Esto, como ven, lo hicieron los ingleses, entonces llega a su población a 70 millones. La nuestra va a llegar más o menos como a 130. Te pueden volver, si se te corta un dedo, te lo pueden volver a poner. Inteligencia artificial cuasi humana. Automatización de supermercados, ya nada más vas a poner las cosas al súper, sales y ya, no tienes que pasar a la caja. El lago Chad desaparece. ¿Qué le pasa a Chapala como consecuencia de eso, no? Se acaba el Titanic, finalmente se acaba. Todas las cosas que son ciertas, son cosas que ya se tienen bastante conocidas. El bioterrorismo como una cosa, la misión a Europa, la luna de Júpiter, la crisis energética. ¿Por qué es importante esto? ¿Tú qué crees? ¿Mandé? Primero, ver oportunidades, claro, pero segundo, porque para esos clientes vamos a hacer cosas. Así es como va a vivir la gente. Entonces, otra vez, si ustedes son los intérpretes del futuro en funcionalidad, ¿cómo tenemos que diseñar, cómo tenemos que construir para que los edificios sirvan como granja? Para que se reuse el agua, para que podamos generar energías diferentes. ¿Cómo incorporamos estas tecnologías de energía en nuestros diseños, en nuestros proyectos? ¿Cómo hacemos que la gente tenga una mejor calidad de vida en los proyectos que estamos haciendo? ¿Cómo les hacemos que estén más seguros? ¿Cómo les hacemos que vivan mejor? Entonces, entender y adelantarnos al futuro es la gran oportunidad de ustedes como ingenieros y como visionarios que deben de ser. Entonces, generalmente tenemos una evidencia innegable de un avance y de una mejora sistemática de los últimos 1000 años. Sin embargo, es más fácil y cómodo ser pesimista. O sea, si eres pesimista, te invitan a dar pláticas, te dan, a los optimistas como yo, pues de repente no nos invitan, pues no, te salió bien de pura chiripa, pero es que en 5 años de veras el mundo se va a acabar. ¿Ustedes saben cuándo salió la primera noticia de que el petróleo
se acababa en 10 años? El primer anuncio periodístico serio de que se acababa el petróleo en 10 años. ¿Cuándo creen? Echen un número, hombre. No lo estamos grabando, los profesores no se están fijando. ¿Cuándo? 1910. ¿Qué sucede? Que cada vez que llega algún investigador y dice, oye, se va a acabar el petróleo en 10 años, todo el mundo dice, uy, chispas, pues tiene razón este cuate, hay que ponernos a buscar petróleo. Entonces tienes millones de gentes buscando petróleo y ¿qué pasa? Pues encuentran petróleo. Oye, se va a acabar la energía, ¿qué pasa? Pues todos ustedes dicen, oye, pues parece que la energía es una buena oportunidad, me voy a poner a buscar fuentes alternativas de energía. Hace algunos años me dio curiosidad, me puse a pensar que finalmente el petróleo es una batería, ¿correcto? Es energía almacenada, o sea, son hojas y plantas. Todo el mundo dice que son dinosaurios, pero no, son plantas que se convirtieron en aceites. Y entonces dije, bueno, pues son plantas de millones de años. Entonces dije, ¿cuál es el consumo de energía del mundo, de petróleo? ¿Y cuál es nuestra fuente principal de energía? Les voy a dar un tip. Sale en el este, se pone en el oeste todas las mañanas y todas las tardes. ¿Quién? El sol, perfecto. Entonces dije, bueno, ¿cuánta energía consumimos de la energía solar que recibimos? Resulta que consumimos 0.1% de la energía solar que recibe el planeta, los humanos, todo nuestro sistema económico. Entonces todavía podríamos crecer las economías si encontráramos una manera efectiva de procesar la luz del sol. Y eso es la luz solar continental, sin tomar en cuenta la que llega al mar. Podríamos crecer 1000 veces nuestro consumo energético y todavía no estaríamos llegando al límite porque hay otra fuente de energía que todavía no la entendemos muy bien cómo usar, que es que la Tierra es como un motor eléctrico, ¿correcto? Tiene el centro de fierro fundido y da vueltas a una velocidad diferente que lo de afuera. Entonces eso genera un campo magnético y genera electricidad. Entonces en el momento que logremos entender cómo hacer para utilizar la fuerza, la energía termoeléctrica que está adentro de la Tierra, pues otra vez tenemos energía infinita. Entonces, la energía no es una limitante, simplemente es la tecnología para poderla utilizar. Entonces, ¿qué ha pasado? Fíjense, me dicen, no, es que no hay comida. Lo gris claro es el número de hectáreas sembradas en el mundo y lo negro es la producción de granos. La producción de granos es muy importante porque en base a los granos es toda la alimentación que tenemos. Se le da de comer a las vacas nos las ponemos y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ahorita tenemos comida somos como 7,000 millones de gentes, tenemos comida como para 9,000 millones de gentes. Tan nos sobra comida que estamos haciendo comida, la estamos convirtiendo en gasolina. Se calcula, y los demógrafos más serios han calculado que la población del mundo se va a estabilizar como en 11,000 millones de personas, por ahí del 2050. Y ahorita estamos ocupando en las hectáreas sembradas solamente el 25% de la capacidad fotosintética. Entonces resulta que podríamos cuadruplicar la producción de alimentos sin aumentar el número de hectáreas sembradas en el mundo. Entonces esas pues, son magníficas noticias. Quiere decir que pues, sí, no parece que vaya a haber una crisis alimentaria en el mundo. La otra cosa que está sucediendo, que es muy importante, es cómo ha subido el nivel de ingresos de las personas en el mundo en los últimos 2000 años. Si se fijan, del año 0 como hasta el año 1500, pues todo el mundo vivía bastante de la fregada. O sea, el ingreso promedio del mundo eran como $600 por cholla al año. Ahorita el país más pobre del mundo, que es Haití, tiene, o bueno, de los países, creo que sí es el país más pobre, tiene un ingreso per cápita, creo que es de $700. Todos estaríamos viviendo como haitianos, que pues no estaríamos viviendo muy, muy contentos que ustedes digan. Inclusive los reyes medievales, pues tenían un ingreso más o menos como de 8,000 pesos al mes, a dinero de ahorita, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Llegó la revolución industrial, descubrimos cómo usar primero el carbón y luego el petróleo,
y transmitimos eso y lo convertimos en bienestar. Y como todo el mundo me dice, no, es que fíjate que sí, hombre, esas cosas pasan en el mundo, pero México no es parte del mundo. Nosotros somos especiales y diferentes y a nosotros no nos afecta nada de eso. Bueno, pues está bien. Entonces, resulta que el panel intergubernamental para el cambio climático, sus proyecciones de incremento de la temperatura en el mundo están basados en suponer un aumento en el ingreso de las personas en el mundo. Y fíjense, en el caso mexicano pasaríamos de $13,000 per cápita a 75,000. Entonces, en la vida de ustedes, en su vida profesional, se va a quintuplicar el ingreso de las familias mexicanas. Ah, Chihuahua, pues ¿qué no éramos una nación de miserables? Pues resulta que no. Pero decir que somos es políticamente muy rentable. Pero no es la realidad. Mi chamba pues, es encontrar a gente que pueda comprar los productos que fabrican mis clientes. Y pues me he encontrado que los clientes tienen cada vez más capacidad de compra. En el caso de México, estas dos gráficas muestran el número de personas por número de salarios mínimos y la rayita verde es la variación en cada grupo, ¿no? Entonces, si se fijan, el número de personas que ganan un salario mínimo registradas en el Seguro Social bajó de 2 millones a menos de medio millón en 10 años. Entonces, ¿qué pasa? Que la curva de ingresos se está moviendo hacia la derecha. Está aumentando el ingreso de las familias. Eso pues, es muy bueno. Quiere decir que hay más gentes que pueden hacer cosas más interesantes. Y el ingreso, pues casi se duplicó el PIB per cápita. Y dices, oye, pero si la economía no creció mucho, ¿cómo es posible eso? Miren, es muy fácil. Imagínense, la economía como se mide es el gasto del gobierno, el gasto de los consumidores, más la inversión, y luego el neto de las exportaciones menos las importaciones. Entonces, imagínense que hay un cuate que exporta 1,000 coches y hay otro que importa 1,000 teles. Entonces, con la lana de la exportación de los 1,000 coches, compramos 1,000 teles. Entonces, pues no creció la economía, pero tenés tele, ¿no? Entonces, lo que ha pasado es eso. O sea, ha aumentado las exportaciones, lo que nos han permitido hacer es aumentar el nivel de ingresos de la gente conforme va pasando. Si ven ustedes a México en el mundo, siempre nos ponen las gráficas de todo lo que hacemos mal. Y es interesante porque México, en tamaño, los economistas te miden el tamaño de la economía, el tamaño absoluto, y luego comparan el precio de cosas, ¿no? O sea, ¿cuánto vale una hamburguesa, una Big Mac en México, en Brasil, en Estados Unidos, en Londres, tal? Y entonces sacan un promedio, un diferencial de precios. En ese modelo, México es la 11ª economía del mundo, en tamaño. Pero, si dices, todo el mundo dice, sí, hombre, pero vayamos a ver por el ingreso. Ok, perfecto, México es el lugar 56 en el mundo. Pero si tú agarras y quitas a los países tan relevantes como Mónaco, que pues si la princesa Carolina tiene fiesta este fin de semana, sube el ingreso de Mónaco al triple, o Luxemburgo o el Vaticano, y entonces agarras a los 20 países más poblados del planeta y los organizas en orden de PIB per cápita, resulta que México es el 6º país más rico del mundo. Tómale. Por eso vienen los extranjeros. Pues ustedes, ¿qué creen? ¿Porque somos muy monos o qué? Digo, por eso vienen a invertir. Los que vienen de vacaciones sí vienen porque les gusta la comida y lo demás. Pero en realidad somos muchos y tenemos capacidad de compra. Y cada vez está subiendo nuestra capacidad de compra. Y como les digo, eso no vende periódicos. Entonces, pues eso no sale en los periódicos. Pero, si no me creen, métanse. Estos son datos hay una cosa que se llama el CIA World Factbook. Métanse, pues ahí está, es gratis. Y pueden decir que ustedes son fans de la CIA en Facebook, ¿no? Luego, el otro día, hace 3 años, vi una noticia de que México hacía su agencia espacial. Entonces, pues este es el logotipo de la Agencia Espacial Mexicana. La verdad está bien padre, caramba. Me gusta más que el de la NASA, para serles bien sincero. Y la pregunta que me hice es, oye, ¿podríamos poner un hombre en la luna?
Y la pregunta, y entonces dije, bueno, pues, dije, bueno, ¿cómo estaban los gringos cuando el presidente Kennedy dijo en 61, antes de que termine esta década, pondremos un hombre en la luna y lo regresaremos vivo, eso es lo importante de esa cita, antes de que termine la década. Entonces dije, ¿qué se necesita? Pues resulta que necesitas 3 cosas. Primero, ingenieros talentosos. Pues hacemos 2,5 millones de coches, somos el 10º productor de coches del mundo, somos el primer productor de teles planas, de refrigeradores, no se diga lo que ustedes saben en ingeniería civil, el liderazgo que tenemos. Entonces parecería que ingenieros talentosos, check. Capacidad de hacer proyectos complicados. No se nos pega la gana muy seguido, pero cuando lo queremos hacer, lo hacemos extraordinariamente bien. Piensen en el Mundial de 86. El Mundial de 86 iba a ser ¿dónde iba a ser? ¿Perdón? ¿En Colombia? Y Colombia de repente se le trabó un engrudo y le dijeron a México, oye, ¿puedes entrar al quite? Sí, claro que sí. Y en año y medio, bolas, ya teníamos Mundial en México y fue uno de los mejores mundiales que hubo. Tenemos una enorme capacidad de armar proyectos complicados cuando queremos, y de improvisación y de arreglar y de resolver problemas sobre la marcha. Hace años conocí a las gentes que compraron, los señores de Budweiser vinieron, invirtieron en la cervecería Modelo, y invirtieron por 2 razones. Una, porque era una forma barata de ampliar su mercado, o sea, de ampliar su producción, y la otra, porque como querían entrar a China, en México, bueno, en Estados Unidos, si se descompone una válvula en una planta de cerveza, la planta de cerveza está cerrada como 2 días. Porque en lo que mandan traer la pieza y Federal Express y lo que tú quieras, ¿no? En México, ¿qué promedio de tiempo creen que una cervecería está cerrada cuando se rompe algo? ¿Perdón? Menos de 2 horas. De hecho, el uso industrial más importante de las medias, del material con el que se hacen las medias de dama, es en los filtros para cervecerías, porque hace años en Orizaba, pues se echó el filtro y el ingeniero de la cervecería Moctezuma, que estaban haciendo ahí hacían la 2X y la superior, dijo, oye, a ver, Lupita, ¿todavía tiene las medias en el cajón? Vengan para acá. Y lo puso y descubrieron que filtraba mejor la cerveza que los filtros que traían de Alemania y a partir de entonces es el material que usan. Entonces, y luego, lana, billete. Costó $180 mil millones poner al señor Neil Armstrong en la luna para que pudiera bajar y decir un pequeño paso para un hombre, gran paso para la humanidad. Felicidades, señor Wazowski. Si no está en el chiste, luego se los platico. Entonces dije, ¿cómo nos comparamos con Estados Unidos? Entonces agarré el PIB de Estados Unidos y entonces dije, ¿cómo estaban en 1960? Y de repente descubrí que era el doble del PIB de México en el año 2010. Y dije, chispas, pues igual y todavía no nos alcanza la chequera. Siendo metiche como soy, luego la gente dice que soy ingeniero mecánico, pero en realidad soy ingeniero en metiche, ¿no? O sea, lo que hago pues es sigo mi curiosidad a ver a dónde me lleva. Y entonces dije, bueno, me seguí esta gráfica y vi dónde se parecía el PIB de México al de Estados Unidos y llegué a 1940. Y todo el mundo empieza, estamos 70 años atrás de los gringos, qué tragedia, ¿cómo es posible? Pues miren, yo tengo 54 años, mis hijas nacieron cuando tenía 46 y pues estoy 46, ellas están 46 años atrás de mí y pues da lo mismo, o sea, pues es lo que es, ¿no? Lo que hay que ver es qué podemos aprender. Y entonces, de repente, me fijo que los PIBs se parecían un poquitín. Y entonces dije, oye, ¿cuál habrá sido la población? Estaba en un sábado en la noche que no tenía nada que hacer. Dije, ¿cuál es la población de Estados Unidos? Ah, chiflosquis. 132 millones los gringos en 1940, nosotros 112 en 2010. Ah, chin. Pues se parece, ¿no? Y luego dije, a ver, y pues obviamente el PIB per cápita, nosotros somos un poquito menos, con el PIB igual, pues tenemos un poco más de PIB per cápita.
Y luego dije, bueno, pues sí, pero es que los gringos siempre tan educados pues seguramente en escolaridad nos ganaban. Y dije, no, mira, Chihuahua en 1940 tenían igual 2 años de secundaria promedio igual que nosotros. Dije, caray, está interesante esto. Y luego dije, bueno, pues ¿cuántos coches se vendían? Pues más o menos lo mismo. ¿Cuántas casas se producían? Pues más o menos las mismas. ¿Cuánto valían las casas? Pues más o menos lo mismo. Dije, mira qué interesante. Ahora, hay que tener mucho cuidado, y cualquier amigo de ustedes que esté en la Facultad de Economía les va a decir, aguas, porque la economía comparativa, luego tratas de que a chaleco quepa en el modelo, ¿no? Entonces, no somos Estados Unidos, pero tenemos un nivel de desarrollo económico parecido. Entonces, podemos aprender mucho de qué pasó y qué nos puede pasar en los próximos años como consecuencia de eso. Impuestos, que nos dicen, no, es que en México nadie paga impuestos. Pues en Estados Unidos tampoco nadie pagaba impuestos hace 50 años. Pagamos más o menos los mismos impuestos que los gringos pagaban hace 50 años. Es más o menos el mismo el ingreso de nuestro gobierno. El crédito hipotecario. El crédito hipotecario como porcentaje de la economía, pues estamos más o menos como estaban los gringos en 1950. El número de cuartos de hoteles se parece también bastante. Esta es mi favorita, la sociedad. Ellos tenían al hombre más rico del mundo, nosotros también. Ellos tenían al gángster más gandalla, nosotros también. ¿No? Y como ninguno de ustedes me paga para platicarles de qué pasó, la pregunta es, ¿qué siguió? Y fíjense qué cosa tan interesante descubrí. Agarré a todos los países que estuvieron donde México está ahorita y los ordené para ver qué pasó en los 20, 30 años después. Todos, sin excepción, duplicaron o triplicaron su ingreso en los siguientes 20 años, sin excepción. Los bien manejados, los mal manejados, los de izquierda, los de derecha, los conservadores, los liberales, todos. Unos, obviamente, los más que desarrollaron más su economía la triplicaron, y los que fueron más maletones en desarrollar su economía la duplicaron. Pero efectivamente ya nos toca, ya nos está pasando. Pero lo que a mí me desespera es que en este momento las políticas públicas están diciendo vamos a resolver los problemas como si fuéramos el México de Pedro Infante. No somos el México de Pedro Infante, ese México ya no existe. Y si lo quieren ver, les recomiendo que vayan aquí a Blockbuster y saquen las películas de su elección. Ya no existe ese México. No quiere decir que no haya en México gente pobre y que no haya pobreza y que no haya cosas que tenemos que resolver. Claro que las hay y claro que las tenemos que resolver. Pero lo que les estoy diciendo es que la estructura de la sociedad es distinta a la que fue. Y entonces lo que tenemos que hacer es cómo aprovechamos eso y cómo le damos inercia y cómo lo aprovechan ustedes empresarialmente. Me ha tocado varias negociaciones con ejidatarios que siempre piensan uno en los ejidatarios como gente que está atrasada y atorada en el siglo XVII, donde pues, había un señor que estaba el don Pánfilo, que don Pánfilo, fíjese que le queremos comprar su terreno. Sí, fíjense muchachos, pero don Pánfilo, mi papá se enfermó, ¿no podrá usted venir mañana? Bueno, ok, perfecto. Entonces, de repente era el terreno, lo necesitaban ese terreno porque iban a hacer un club de golf, y ya que habían comprado a todos los demás ejidatarios, resulta que don Pánfilo ya estaba bien, y se recibe al desarrollador inmobiliario, y en eso llega un helicóptero, baja, sale un tipo con sus botas de víbora cascabel, su hebillota de plata, y dice, le presento a mi nieto Juan Pérez, que es socio, abogado en la firma de Richfield en Smith en Los Ángeles. Y él va a negociar la compra del terreno. Ya sabemos que van a hacer ustedes un campo de golf y vale a $1,000 el metro mi parcela. Pensar que estamos en el México de Pedro Infante les puede costar carísimo. Somos el cuarto país, el tercer país con más cuentas de Facebook del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Pues está cañón.
Somos el 10º en Twitter. El impacto de las redes sociales en México es espectacular. Otra vez, estamos en un proceso de cambio que nos va a llevar a un lugar que nos tenemos que imaginar a dónde queremos llegar. ¿De qué depende el despegue? Porque esto se lo platicé a un amigo gringo y me dijo, oye, Jean, pues sí está muy chido tu cosa, pero lo que hizo que esos países despegaran fueron las exportaciones y la clase media. ¿Cómo andan ustedes en esas dos cosas? Entonces no tenía yo la más remota idea, pero por suerte fui a una plática que dio Pedro Aspe en Puebla hace año y medio y puso esta gráfica. Y entonces, esta gráfica son las exportaciones manufactureras desde América Latina. Lo verde son las exportaciones de México. México exporta en manufacturas más que toda América Latina junto. Ahorita exportamos el 36%, aquí puse el 20%, pero resulta, es unas cifras que vi ayer, que era el 36% del PIB, son manufacturas no petroleras. O sea, son exportaciones no petroleras, entre comida y manufacturas. Estados Unidos en 1950 exportaba el 4% del PIB y con eso los productos gringos dominaron el mundo. No nos damos cuenta de la potencia industrial que México ha sido o se ha convertido. De hecho, y llevando mi analogía del parecido de Estados Unidos y México, de México a Estados Unidos en 1940, nosotros tenemos la demografía, la tecnología y la industria para derrotar a Hitler. ¿Cómo la ven? Si quisiéramos, ¿no? Y luego, ¿cómo está la clase media? Pues resulta que la clase media pasó de ser el 34% de la población en 92 a ser el 53% de la población en el 2012. Hemos llevado a 42 millones de personas a condición de clase media. ¿Por qué los gobiernos que hicieron eso a partir del presidente Zedillo para acá no lo han cacareado? No tengo la más remota idea. ¿Qué pasó aquí entre 2008 y 2012? Pues aquí tuvimos la crisis financiera internacional y aquí desafortunadamente yo creo que también tuvimos un cambio en la estructura fiscal del país que hizo que le quitó un chorro de recursos a la gente y ha mantenido que estos números no agarraran otra vez esta tendencia tan tremendamente buena que estábamos teniendo entre 98 y 2006. Pero de cualquier manera, lo que ha pasado, ¿y qué es la clase media? Gente que tiene ingresos de 15 a 45 mil pesos al mes, básicamente. ¿Dónde está esa clase media? Pues mientras más oscuro esté el Estado, estos son más de 75% de las familias son de clase media superior. Ahora ustedes me dirán, oye sí, pero aquí en Guadalajara pues veo que hay gente que está medio amolada, hay gente pobre, lo que tú quieras. Y lo que me decía un sociólogo es que eso no es un indicador de que las cosas van mal, sino de que van bien. Cuando empiezas a tener esos manchones, quiere decir que que la gente está llegando a las ciudades para avanzar, para tener una mejor situación. Entonces, lo que hay que ver es qué les pasa en el tiempo. Y lo que empieza uno a ver es que la gente que viene a las ciudades empieza a mejorar de una manera muy importante su condición de vida. La otra cosa que también no le hemos puesto mucha atención es dónde estamos en el ciclo de vida. Y entonces, cuando tienes alrededor de 26 años, pues lo que quieres es un apartamento para rentar, posiblemente. A los 30 años, que es el promedio donde la gente forma un hogar, quieres comprarte tu primera casa. Luego vendes tu primera casa y te compras tu segunda casa. Luego quieres comprar muebles y luego pues ya como a los 50 te empieza a preocupar de las colegiaturas, de la universidad, de todas estas cosas. Luego pues te quieres comprar, ya salieron tus chavos de la universidad, entonces te quieres comprar un coche a todo dar. Luego pues quieres ver hospitales, cruceros, vivienda vacacional. ¿Dónde estamos los mexicanos? Pues la mitad de la población está aquí. De hecho, más allá de 60 solamente está el 5% de la población ahorita. Dentro de 20 años va a estar el 20% de la población. Entonces acá
va a haber una oportunidad de ser un negocio creciente, de gente que ingresa a esa parte. Y tenemos un chorro de personas que van a ingresar a esta sección del mercado en los próximos años. De hecho, ahorita en el país hay más o menos 40 millones de casas. En los próximos 20 años tenemos que hacer otras 40 millones de casas. ¿Para quién? Para ustedes. ¿Quién de ustedes tiene casa propia? De ustedes, no de sus papás. Por ergo, tenemos que hacer todas esas casas en Guadalajara o donde quiera que ustedes acaben viviendo, ¿no? ¿Cuáles son los componentes del mercado inmobiliario? Principalmente tienes vivienda, que tiende a ser, ahorita ha sido la más grande, no debería de serlo, pero ha sido. Luego tienes hoteles, vivienda vacacional, oficinas, parques industriales y comercio. Y es un mercado que mide como 23,000 millones de dólares al año. Entonces, la verdad es que no hay nadie que sea dominante en este mercado. Entonces quiere decir que cualquiera de ustedes, con un poquito de ingenio y un poco de creatividad, puede acceder a este mercado. Las barreras de entrada son relativamente bajas. Lo más difícil es conseguir un terreno y tienes que conseguir ir a tomar mucho té con la viejita Martínez, con la viuda Martínez, para que te lo aporte a tu negocio, y luego tienes que conseguirte algunos inversionistas que crean en ti y ya te arrancaste. Las barreras son bastante bajas y hay limitaciones regulatorias. Conseguir licencias y estas cosas es una lata, pero de cualquier manera es muy fácil acceder a este mercado. Está bien, hacia allá vamos, a triplicar el ingreso. ¿Cómo estamos ahorita? Pues miren, desafortunadamente mi percepción a hoy, en este año, posiblemente el siguiente, el pronóstico que yo hice pues iba a ser de lluvias continuas con tormentas moderadas. Yo sinceramente, haciendo un análisis de las reformas estructurales que propuso el presidente, yo dije, es tal margallate el que se está armando que la economía y la sociedad no la va a poder procesar. Y en el Congreso se le van a atravesar una serie de cosas y la reforma fiscal es una porquería y entonces va a frenar la actividad inmobiliaria, la actividad del país, pues. Pero lo más importante es que no haya ¿cómo se llama? Una disrupción, que no haya una cosa muy abrupta, un cambio muy abrupto. Mientras no haya cambios abruptos, pues la verdad, ustedes cuando llueve, ¿qué hacen? Pues vienen a la escuela, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Se enojó mi computadora? Espérense. Y se pone su paraguas, ¿no? Ya sabe por qué no quiso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué pienso que estamos así? Primero, pues el consumo se ha contraído. Y dices, chispas, pues las ventas de Walmart han bajado. Parece que en abril se medio estabilizaron. La venta de coches está a la baja en el 2014. Una de las cosas que ha pasado, que nadie realmente ha apuntado, más que un par de gentes medio tímidamente, es el increíblemente alto incremento en el gasto público en los últimos 20 años. La economía ha crecido 50% y el gasto público se ha cuadruplicado. ¿Y qué pasa? Pues ¿en qué se gastan su lana estos cuates, no? Pues se lo gasta, el incremento en el ingreso del sector público se está utilizando en pagar sueldos, principalmente. Sueldos y pensiones. Otra vez, puede que no les guste, a mí no me gusta, pero otra vez, es como el número de sustituciones en el fútbol, pues son las reglas del juego, así es como se está jugando el juego. ¿Lo podemos cambiar? Sí, lo podemos cambiar, pero ahorita estas son las reglas del juego. La otra cosa que está pasando, nos vendieron la idea de que, sí, que los que más pagan, ganan, que más paguen. Pues está bien, ¿no? Pero resulta que los que más ganan, que son las gentes del 10% que más gana, pues resulta que son los que consumen el 33% de los restaurantes, van el 34% de los electrodomésticos, la mitad de los coches, casi la mitad del esparcimiento y el 60% del turismo interno. Entonces dices, chispas, si les quito lana a estos cuates, ¿en qué van a dejar de gastar? Entonces si dejan de gastar en eso, tienes un efecto cascada hacia abajo, que es lo que estamos viendo y por eso México ahorita está en recesión.
si ven todos los indicadores, está en recesión. Y dices, uy, qué tragedia, México está en recesión. Pues y luego, luego tenemos el índice de confianza del consumidor. Los consumidores están muy angustiados de qué va a pasar en el futuro. Hay una sensación, de hecho, el nivel de desconfianza del futuro es similar a como estábamos cuando vino la crisis financiera internacional en el finales del 2008. Luego tenemos el crecimiento de la economía informal, que nos dicen, oye, la economía informal es un desastre. Ah, pues muy bien. Entonces yo analicé el caso de un cuate que vende naranjas en el mercado. Vende 30,000 pesos de naranjas, se lleva 15,000 pesos a su casa. ¿Qué le pasa si se hace firmar? Lo primero que tiene que hacer, pues tiene que ir a que lo fichen, ¿no? Porque para pagar impuestos en México tienes que ir al SAT a que te fichen. Tus huellas digitales, fotografía de frente y perfil, ahora creo que te van a sacar tu iris. ¿Para qué? No sé. O sea, mi mamá es gringa y por una tontería que hice, pues me di de alta en Estados Unidos como contribuyente. Fui a una oficinita, llené una formita, enseñé mi pasaporte, me dieron un papelito. Es la única interacción que he tenido con el gobierno de Estados Unidos. Puedes pagar con tarjeta de crédito, puedes pagar en chicles, puedes pagar en lo que te pegue la gana. No, aquí no tienes que demostrar que el dinero es tuyo. Bueno, no sé. El punto aquí es que se ha vuelto muy complicado ser formal. Y luego, pues tiene que pagar. Resulta que Juan, con sus ingresos de 30,000 pesos, pues tiene una utilidad de 15,000 pesos, tiene que pagar 2,200 pesos de impuesto a la renta, tiene que meterse al Infonavit, pagar su Afore y estas cosas, pagar su impuesto de nóminas, pagarle un contador y se lleva 4,800 pesos a su casa. ¿Cuándo creen ustedes que Juan se va a hacer formal? Nunca. Si no le cambiamos la oferta de valor a la sociedad, pues la sociedad pues nos va a hacer así, ¿no? Y por eso tenemos cada vez más personas que están en la economía informal y están autoempleados. Otra vez, puede que no nos guste, pero así es como es. Estas son las reglas, es como está funcionando el mercado. Las perspectivas de crecimiento este año, pues básicamente lo que decían mis amigos de GEA es que no iban a crecer mucho la economía. Y conforme ha ido pasando el año, pues han ido bajando. Ustedes lo van a ver. Yo creo que la economía mexicana este año va a crecer el 2%. Y ustedes me van a decir, bueno, ¿y eso qué? Y luego pensar, que eso también nos los han estado vendiendo, que subiendo los impuestos va a crecer la economía, como decía el señor Churchill, es como pensar que puedes volar jalándote las agujetas. No puedes volar jalándote las agujetas, para todos ustedes que lo están pensando probar ahorita saliendo de esta, espero, interesante sesión, ¿no? Entonces, oh no, ¿qué hago, no? Ya vino este cuate y yo tan contentos que veníamos después de todos estos días de congreso, ya nos vinieron a deprimir. Pues mire, la primera pregunta que tienes que hacer es ¿quién eres? ¿Eres Nemo o eres Monstruo la ballena? ¿No? Cuando baja la marea, ¿Nemo se preocupa? Pues no, ¿verdad? Pues si baja y si el arrecife así, pues se mueve del lugar, ¿no? No pasa nada. La ballena, pues en una de esas, pues sí se queda varada, ¿no? Hay muy poquitas empresas en el país que sean como la ballena. Posiblemente al señor Slim le preocupe. Posiblemente al señor Servitje de Bimbo o a los señores de Maseca, que ya son empresas gigantescas, los señores de Cemex, ¿no? Pero en realidad, todas las demás empresas, o sea, la empresa mía, pues es como un microplancton, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando ves cómo está el entorno, lo que tienes que ver es, bueno, pues, mientras no haya una tormenta, no voy a tener mayores problemas. Simplemente quiere decir que voy a tener que trabajar más y más inteligente, ser más efectivo, ¿no? Entonces, hay que hacer cosas para nuestros clientes. Entonces, la pregunta es, ¿quién es tu cliente? Hay que entender las reglas y decidir si quieres jugar con esas reglas. ¿Cómo estimo el crecimiento de demanda de mi mercado? Lo primero que nos han dicho es, mira, el número de créditos hipotecarios. Pues resulta que ahora una gran cantidad de créditos están yendo a casas usadas, entonces el número de créditos no mide el tamaño de los mercados. El rezago habitacional, el déficit de vivienda.
¿Ustedes creen que hay un déficit de vivienda en México? ¿Sí? ¿Cuánta gente ven viviendo en la calle? Hay vivienda defectuosa, diferente concepto. De hecho, sí tenemos 9 millones de viviendas deficientes. Pero una persona que invirtió 10 años de su vida para comprar su terreno y comprar los ladrillos de uno en uno y para armar su casa, fácilmente no se va a mover de esa casa que tanto trabajo le costó por mudarse una que hagan ustedes. Entonces, tenemos mucha vivienda deficiente y hay 9 millones de clientes que quisieran que ustedes les ofrezcan una solución para hacer que su casa sea mejor. Y hay un defecto muy importante que tienen las casas que no hemos medido, que es el defecto de título, de propiedad, que es el defecto más importante. ¿Por qué? Porque si yo tengo una casa y no la puedo vender, pues tengo el uso de la cosa, pero no es patrimonialmente mía, no puedo apalancarme sobre ella, no me puede servir para generar mayor riqueza. Luego, me preguntaba, ahorita platicaba yo con Paulina en el camino para acá, acerca de la vivienda desocupada que tanto ha ocupado los encabezados periodísticos. Pues resulta, primero dicen, no, es que qué bárbaro. Hay muchísima vivienda desocupada porque se hizo vivienda lejísimos de los centros urbanos y es una tontería y es una porquería. Pues miren, aquí en Guadalajara, el lugar que hizo crisis es Tlajomulco. Tlajomulco, sí, efectivamente, el 20% de las viviendas están desocupadas, pero el 80% está ocupado. Entonces sí hay 20% de viviendas desocupadas. Y la pregunta es, ¿y? Pónganse ustedes a pensar, ¿quién de ustedes se ha mudado de casa en su vida? ¿Tú, cómo te llamas? Antonio. Y cuando llegaste a la casa nueva, ¿cuánto tiempo conviviste con la familia que estaba ahí? Sí, claro, es que en México no hay vivienda, no debe de haber vivienda desocupada, entonces claramente pues tiene que ser por relevos, ¿no? ¿Conviviste con los otros cuantos? ¿Eran buena onda? ¿Eh? No, ¿verdad? Había que hacer cola para ir al baño, pues sí. ¿Qué sucede? Si no hay vivienda vacía, no hay movilidad. No hay movilidad entre ciudades, no hay movilidad laboral. En México, históricamente, entre el 10 y el 15% de todas las casas siempre han estado vacías. Es igual que en un edificio de oficinas, en un centro comercial, en un hotel. Un hotel, si no tiene cuartos vacíos, pues no puede recibir a los huéspedes que llegaron, ¿no? ¿Correcto? La vivienda pasa lo mismo. De hecho, desde 1990, que fue cuando INEGI primero lo midió, pues entre el 15 y el 20% de las casas del país están desocupadas. La pregunta hay que hacernos es ¿dónde están y por qué? Tenemos un montón de casas que están desocupadas porque ya llegaron al final de su vida útil, que son peligrosos vivir ahí. Entonces, pues están desocupados porque la gente no es tonta, pues no quiere que se le caiga encima. Tienes un montón de viviendas desocupadas, es como un tercio. Tienes otro tercio de gente que se mudó a otro lado, gente de Veracruz que se fue a Tijuana o se fue a Estados Unidos, gente de Ciudad Guzmán que se fue a Vallarta o vino aquí a Guadalajara y está su casa vacía, tiene una cadenota y un perro gigante. Entonces, ¿alguien le da de comer al perro? Y alguien cuida que no rompan la cadena. Y luego tienes otro tercio de casas que son las que están en el mercado. Entonces tienes como 1.700.000 casas en el mercado que son las transacciones que suceden en un año. Normalmente entre el 3 y el 8% de todas las casas cambian de propietario en un año. Si tenemos 40 millones de casas, pues estás hablando de entre 1.200.000 y más o menos 2 millones de casas, que son las casas que alguien vende y lo compra otra gente. Entonces, no nos angustiemos porque hay vivienda desocupada, no pasa nada. También, mucha de esa vivienda desocupada, pues son los terrenos que ustedes van a comprar para tumbar y hacer ahí un edificio, o otra cosa. Si no es rezago, desocupación y crédito, entonces, ¿qué es? Pues es la demografía. Y la demografía, nos interesa saber cuánta gente hay que pueden ser clientes de un producto y qué características tiene. Y lo que ha estado pasando es que el tipo de gente en México ha venido cambiando. Hace 20 años, principalmente, teníamos familias nucleares. Las familias nucleares no es cuando juntan a las dos suegras y en el domingo a comer en una
carne asada. No, una familia nuclear es cuando tienes mamá, papá, hijos. Eso se le llama familia nuclear. Ahora lo que ha estado creciendo es muchísimo los hogares unipersonales. De hecho, es la parte de la demografía de mayor crecimiento, gente que vive sola, ya sea gente joven que vive sola o gente mayor que vive sola. ¿Sí? Luego tienes los de en medio, tienes lo que llaman hogares extendidos. Entonces tienes a la gente que viene a vivir contigo, la prima, el tío, el abuelo, la abuela, de alguna otra parte y viene a incorporarse en la familia. Entonces pónganse ustedes a pensar cómo tendríamos que diseñar las casas para estos nuevos grupos demográficos. A mí me ha tocado ver un chorro de casas donde llego y me dicen, no, esta es una casa para familias, el típico anuncio, ¿no? ¿Y para quién son estas casas? Son para familias jóvenes con hijos pequeños, recién casados o que van a tener hijos y que quieren un lugar espectacular para que tu familia viva en las mejores condiciones posibles. ¿Ok? Entonces le digo, oye, ¿y quieres que la gente se deshaga de sus hijos, verdad? ¿Por qué? Es que pues aquí por debajo del barandal, pues cualquier chamaco se cae, ¿no? Y si abro la puerta del baño, pues doy un paso y pues aquí están las escaleras y bye, ¿no? Así como la madrastra de Cenicienta, ¿no? Entonces, en realidad, lo que hemos estado haciendo por mucho tiempo es diseñar para una regulación y no para un cliente. Entonces, tenemos que conocer a los clientes. ¿Qué sabemos de los clientes? Fíjense, casi todas las viviendas son para familias de 2 a 4 miembros. ¿Y los demás? Casi todas las casas son para primeros compradores, gente que nunca tenía una casa. ¿Y los otros? Casi todas las casas que hacemos son para personas que tienen de 30 a 45 años. Pero fíjense cuántas gentes hay donde el jefe de hogar pues es o más joven o más viejo. Todos esos huecos que no estamos atendiendo, pues son oportunidades, ¿no? También tenemos más cosas. A mí me impresiona que seguimos diseñando closets que mi abuelito, que tenía 2 trajes y 2 pares de zapatos, le quedarían chicos. Y tenemos computadoras, lavadoras, refri, televisión. Somos la sociedad de las camisetas. Vas a cualquier evento, te dan una camiseta, ¿no? O una gorra. ¿No? Nos mudamos más, o sea, nos cambiamos muchísimo más de ciudad, de país, tenemos más chambas. En 1970, cuando se inventó el Infonavit, se calculaba que la persona promedio iba a tener 2 trabajos máximo en su vida, iba a vivir en la misma ciudad siempre. Hoy, las mediciones del Seguro Social es que la gente tiene 18 empleos en su ciclo laboral. Y se muda en promedio de ciudad una vez. Fíjense lo que quiere decir eso. Como hay algunas gentes que no se mudan nunca de ciudad, quiere decir que hay un chorro de gente que se muda muchísimo de ciudad. Si no me creen, la próxima vez que vayan a Vallarta, pregúntenle a la gente de dónde es. En el hotel en el que están, en el restaurante al que vayan, pregúntenle de dónde es y dónde han vivido antes de estar en Vallarta. Se van a sorprender. Después también hay que medir el empleo, dónde se está formando empleo y de qué tipo de empleos y en qué industrias. También hay que medir el patrimonio. Hemos vendido 10 millones de casas, hicimos un producto extraordinario y le pusimos un pésimo nombre. En todo el mundo, las viviendas que hacemos en México se llaman viviendas para primeros compradores. En México le pusimos vivienda de interés social. ¿Por qué es un mal nombre? Tenía yo un profesor en la universidad que lo invitaron a un cóctel y entonces llega con su esposa y la esposa se encuentra a una amiga que no habían visto en 20 años. Le dice, hola Susan, ¿cómo estás? No, hola Betty, ¿qué cuentas? No, mira, te presento a Joe, mi segundo marido. Ah, mira, yo te presento a Bob, mi primer marido. Y mi profesor llega a su casa. Pues, ¿qué estás tan enojado? Pues es que me presentaste como tu primer marido y luego, pues eso significa que vas a tener otros, ¿no?
Entonces, si hablamos de vivienda para primeros compradores, automáticamente la gente dice, ah, esta es mi primera casa y me voy a comprar otra. La política pública sigue suponiendo que vendemos ataúdes. Le das las llaves a un cuate y lo sacas con los tenis por delante de esa casa. Not true. No está pasando eso. La gente se está mudando cada vez más. Y está entendiendo que la casa que le vendimos es una casa que van a ocupar durante un tiempo en su ciclo familiar, como les enseñé al principio, y después van a cambiarse a otra. ¿Cuál es la oportunidad? Ahorita hay 1 millón de casas aquí en Guadalajara. Más o menos 500,000 de las personas de Guadalajara podrían ustedes convencerlos que se muden a la siguiente casa. 500,000 es una cantidad grandísima. Es todos agarraditos de la mano así, de aquí a Vallarta, ¿no? ¿Cómo afecta que tengamos acceso a un segundo crédito? Tenemos 2 opciones. Una, tengo un amigo que se llama Manuel, que trabaja en un hotel en Tecate, Baja California, y Manuel compró una casita hace 10 años, bueno, hace casi 15 años, con un crédito de 250,000 pesos, de 220,000 pesos. Su casa, para el 2010 ya valía 370, debía 170, vendió su casa, agarró su lanita, pidió otro crédito y se compró una casa de 500,000 de pesos. 10 años. Opción 2, Felipe. Felipe trabaja conmigo, Felipe y yo trabajamos juntos desde Apple. Felipe, en 85, en el sismo de la Ciudad de México, se compró una casa misma que terminó de pagar en el año 2000. Lourdes, su esposa, que es bastante abusada, más abusada que tanto Felipe y yo, le dijo, oye, ¿cuánto ganas diario? Pues no sé, pues, ¿por qué? Tú nada más dime, pues tanto, pues ok. Y de repente le hablan a Felipe que tiene que venir al Infonavit a firmar o pierde su casa. Y entonces Felipe, ¿qué onda? Pues si yo no tenía crédito con el Infonavit, ¿qué onda? Llega al Infonavit, fírmale. ¿Cómo? ¿Pero qué? Y como todo buen marido, ustedes que no son todavía ya aprenderán, pues firmó Felipe en el año 2000 y para el 2013 ya había terminado de pagar la segunda casa. Entonces Felipe ahorita tiene un patrimonio de 700,000 pesos. Felipe gana 8,500 pesos al mes. Entonces, ¿ustedes me dicen que Felipe es pobre? Pues no, ¿verdad? Entonces, estamos construyendo una clase media de una manera bastante interesante. Si la gente se muda más fácil, lo que hay que entender es que las casas que